Hola, vamos a hablar acerca de los sufijos pronominales. Los sufijos pronominales es un tema muy importante en la lengua hebrea, especialmente relacionado a los verbos. Vamos a utilizar un ejemplo en español que nos puede ayudar a entender este tema, el tema de los sufijos pronominales. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el español. Mira, si tú tienes esta frase, él pateó a él. Si tú quieres decir esto, obviamente yo lo estoy expresando de una manera básica, en español. Esto es una forma como tú dirías si fueras un cavernícola, ¿no es cierto? Él pateó a él, un lenguaje muy seccionado, no es fluido. Ok, entonces, pero eso es lo que quieres decir de manera básica. Él pateó a él. Si tú quieres expresarte de una manera más fluida, ¿cómo puedes expresar esta idea? Podrías decir le pateó, le pateó. Y al decir le pateó, estás diciendo exactamente lo que esta otra oración o pensamiento trata de expresar. Le pateó. Esta es la forma como nosotros nos expresamos en español. Le pateó. ¿No es cierto? Y aquí tú notas lo siguiente, que nosotros hemos reducido el espacio, hemos tratado de aglutinar quiere decir aglomerar, hemos tratado de comprimir el lenguaje que está expresado anteriormente y lo hemos tratado de reducir espacio, porque existe un asunto en el lenguaje, el principio de la economía. Cuanto menos palabras o términos utilices, es mejor porque te puedes comunicar de manera más eficiente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí. Eh, Hemos reducido todo esto a le pateó. Y con le pateó tú entiendes exactamente lo que quiere decir esto. Él pateó a él. Le pateó. Él le pateó. Entonces con esto ya entendiste. Este le, este que es le pateó, eh, es el que te indica, ¿no? Él le pateó a él. Es el que te indica cuál es el objeto. El objeto de a quien pateas, el objeto directo. Él le pateó a él, ese objeto al cual le pateas. Ahora, existe otra forma de poder expresarte y es la de es la de comprimirlo aún más y en vez de ponerlo de una manera separada al verbo, añadirlo al verbo. Este le vas a añadirlo al verbo y vas a añadirlo como un sufijo. Y tú vas a decir patiole. Y en patiole, este le es el objeto directo. Ese es el mismo objeto directo que está anteriormente. Es el mismo pensamiento, pero dicho de otra manera. Estás utilizando el mismo, no estás cambiando de idea, es la misma idea, solo que le estás comprimiendo cada vez más. Aquí estás utilizando un sufijo. ¿Qué cosas son los sufijos? Son porciones del lenguaje que se añaden. En este caso estamos añadiendo esta porción del lenguaje al verbo, ¿no? El verbo es pateó y estoy poniendo el objeto directo al frente, al final. Entonces, esto es un sufijo. Los sufijos siempre van al final, los prefijos van antes. En este caso, este es un sufijo porque va al final. Y es un sufijo. Hay muchos tipos de sufijo. Existen muchos tipos de sufijo, pero este sufijo de aquí lo llamamos el sufijo pronominal, ¿no? El sufijo pronominal. Es decir, aquel que me indica quién es el receptor de mi acción, quién está recibiendo mi acción, un sufijo pronominal. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí. Él me felicitó a mí. Esta es la idea. Nadie se expresa de esta manera. Lo que nosotros decimos normalmente es me felicitó. Oh, ¿a quién felicitó? A mí, ¿no? Entonces aquí tenemos el objeto al cual se lo felicita. El objeto es yo. A mí me felicitó, me felicitó. Ahora, si tú quieres reducirlo un poco más, esto, podrías hacerlo parte del lenguaje y dirías felicitóme. Y este me es el que te indica a quién se felicita. Bueno, como tú ves, este sufijo cumple esta función de indicarte este sufijo pronominal. No es cualquier tipo de sufijo, hay varios tipos de sufijo, pero este sufijo pronominal es el que te indica cuál es el objeto de la acción, a quién se felicita, en este caso eres tú. Felicitóme a mí. Normalmente esta forma de escribir la vamos a encontrar en lenguaje un poco más culto como poesía,
¿no? Como obras literarias, vas a encontrar este tipo de expresiones. En el lenguaje cotidiano común vas a encontrar esta forma de expresión. Bueno, utilizo esto que hacemos en español, la forma como nos expresamos en español, para hablar acerca de los sufijos pronominales en hebreo. Esto es exactamente lo que ocurre en hebreo. Nosotros añadimos cosas al final de la palabra para indicar a quién se está realizando la acción en el verbo hebreo. Si tú miras esta palabra que está en hebreo, esta palabra, shelachtiha, esta palabra tiene tres partes. Vamos a dividirla. Utilizo la ilustración de Jack el Destripador para referirme a la obra que hace el gramático de tratar de entender las porciones o las partes del lenguaje, ¿ok? Entonces lo dividimos, lo seccionamos, lo partimos y al momento de partirlo vamos a nosotros ver cuál es la parte de esta palabra y qué es lo que quiere, qué es lo que significa o qué cosa es desde el punto de vista gramatical. Entonces aquí tenemos shelach. Recuerden que todo verbo hebreo tiene tres consonantes. Una consonante, dos consonantes, tres consonantes. A ver, vamos a pensar, ¿es así en español? Si yo, por ejemplo, digo matar, matar tiene tres consonantes. Interesante. Matar. Ok. Correr, ¿qué acerca de correr? Ok. Correr, si ya me agarraste, tenemos C-O-R-R-R. Así que tenemos cuatro consonantes. Ahí tenemos más. A ver, vamos a probar con otras. Vamos a probar con golpear. ¿Qué es acerca de golpear? Gol, la G, la P, golpe, AR, la R. Oh, tres. Oh, existe una similitud, ¿no? Bastante interesante entre el número de consonantes y los verbos. Bueno, es posible que en español haya verbos con más de tres consonantes, pero en el hebreo no. En el hebreo bíblico especialmente tenemos tres consonantes. Son tres consonantes las que tiene el verbo hebreo. No tiene más de tres, solo va a tener tres. Siempre va a tener tres. No va a tener más de tres. ¿Ok? Entonces, este verbo hebreo tiene tres consonantes. Entonces, esta parte, toda esta porción, siguiendo la obra de Jack el Destripador, esta porción es la parte que la raíz del verbo, ¿ok? Es la raíz del verbo, la raíz. Esta raíz del verbo, que consiste de tres consonantes, es la que me señala cuál es el significado. Yo voy a mi diccionario, busco estas tres consonantes y voy a encontrar que shalach significa enviar. Eso es lo que significa estas tres consonantes, enviar. ¿Ok? Por ahora no se preocupen de las vocales, solo fíjense en las consonantes. Un secreto muy grande en el hebreo es que trata de prestar tu atención primero a las consonantes y después a las vocales. Entonces primero tienes que pensar en la shim, en la lamed y en la g. Entonces estas tres consonantes son parte de la raíz y significa enviar. Ahora, entonces tú te preguntas, ¿qué cosa es esta otra sección? ¿Qué cosa es ti? Bueno, esto es algo que ya vimos en nuestra tabla anterior cuando hablamos acerca de los perfectos. Los perfectos tienen sufijos de las inflexiones de la persona. Cuando yo digo yo envié, tú enviaste, ella envió, nosotros enviamos, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le añadimos algo al final y eso cambia la persona del verbo. En este caso estamos utilizando esto, que es el ti. Este ti, ¿no? Recuerden que esas terminaciones son ti utentenu. Si no lo sabes, tienes que ir a tu tabla de los verbos perfectos y tienes que repasar esa lección. Lo tenemos también grabado en YouTube, así que tú puedes ver ese video que te explica cuáles son esas terminaciones, ¿ok? La terminación ti, ti, es la primera persona común singular, es decir, yo lo hice. ¿Quién mató a quien? Yo lo maté, ¿no? Una confesión, ¿ok? Si encuentras ti, entonces en el perfecto, en el sistema del perfecto, del verbo perfecto, el perfecto con la terminación ti significa yo. Entonces yo lo hice. Esto se traduce como que yo. ¿Okay? Yo enviar. Bueno, no te expresas así en español, sino yo envié, ¿ok?
yo envié. En el sistema del perfecto es importante recordar que el sistema del perfecto normalmente se traduce como pasado. Esto es importante. Normalmente, no siempre, pero normalmente se traduce como pasado. Es decir, como una acción que ya se completó. Es pasado. Así que si es shelachtiha en el sistema del perfecto, tú lo traducirías como yo envié. Yo fui el que envié. ¿Quién realiza la acción? Es esto. Entonces, las terminaciones, los sufijos, los sufijos del sistema perfecto te indican quién realiza la acción, ¿ok? El que realiza la acción soy yo. ¿Quién es el que realiza la acción? Yo lo realizo, ¿ok? Ahora, tú te preguntas, ¿qué cosa es este ka? Bueno, ¿qué es este ja? Y aquí viene el asunto con el tema de los pronominales, sufijos pronominales, porque este es otro sufijo y estamos viendo que son dos tipos de sufijo, ¿eh? Acá hay un sufijo que es la inflexión de la persona, quien realiza la acción. Aquí es un sufijo pronominal que me indica a quién se realiza la acción, el objeto directo, a quién realiza la acción. Entonces, este ja significa tú, a ti. Entonces, yo traduciría esto como Shelachtija sería yo envié a ti. Yo te envié. Yo te envié. Eso es lo que quiere decir. Shelachtija es yo envié a ti. ¿Ya? Entonces tenemos quién es el que envía. Yo soy el que envío. ¿A quién es el que envía? A ti. Y eso lo sabemos por este sufijo pronominal que está aquí al final. ¿Se dan cuenta ustedes dónde viene el tema de los sufijos pronominales? Al final, ¿no es cierto? Parecido a lo que habíamos visto en el español en esta última sección acá. Pateóle, felicitóme, ¿ok? Parecido ahí en el hebreo. También nos damos cuenta que esto se añade al final, y de esa manera nos damos cuenta a quién se realiza la acción, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos sufijos pronominales? Bueno, existe una tablita que tenemos que memorizar. Esta tablita nos dice los diferentes sufijos pronominales que existen. A mí es ni, entonces a ti es ja, es diferente masculino y femenino he, el masculino es hu, hay dos maneras de escribirlo, a veces como hu, a veces como o, el femenino es ha, el primer común plural es nos, nu, el masculino plural es kem, el femenino plural es segunda persona es ken, el tercero masculino plural es kem, o también a veces como med, solamente la men, y el femenino plural como nu. Así que vas a encontrar que esta tablita te va a indicar cuál es el sufijo pronominal de cada una de estas, en cada caso, ¿ok? Entonces, si tú quisieras decir, en el ejemplo anterior, si tú quisieras decir, tú enviaste a él, ya no ja, tendríamos que reemplazar el ja, porque ja es tú, y quieres decir yo envié a él, yo le envié. ¿Cuál es el sufijo que tendrías que utilizar? Bueno, tengo que ver en mi tablita, y él es esta, hu. Entonces tengo que añadir, en lugar de añadir ja, tengo que añadir hu. Entonces sería shelachti hu. Él envió a él. Bueno, hay unas reglas de vocalización y no me voy a meter en ese tema ahora porque no quiero complicarlos. Lo importante aquí es tratar de leer cuál es el significado del verbo y cómo entenderlo y traducirlo. Así que la terminación hu es todo lo que necesito saber. Yo añado ese hu al final, shelachti hu. Y con eso ya estoy queriendo decir yo lo envié. Yo lo envié. Así que puedes utilizar cualquiera de estas terminaciones y con eso jugar. Algo parecido vas a encontrar aquí. No voy a analizar la primera porción de esto, pero aquí tú te das cuenta que el ni está al final. La raíz de este verbo, eh, chalak es arrojar. Entonces, chalak es arrojar. ¿Y arrojar a quién lo arrojaron? A ni. ¿Y qué cosa es ni? Y si miras aquí es a mí. Así es. Entonces viene al final. ¿Te das cuenta? Vamos a ver otro ejemplo aquí. Aquí también tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque tenemos nu al final. ¿No es cierto? Nu.
y donde esta es la terminación, el sufijo pronominal. Y vamos a ir aquí, nu, donde está nu es nosotros. Nosotros, nu es nosotros. Aquí está nu, nosotros. Y entonces tiskerenu es a nosotros. ¿Qué cosa es lo que se hizo a nosotros? Bueno, el verbo sahar significa recordar, recordar a nosotros. Ahora voy a analizar esto de aquí un poco más en detalle, porque es importante ya que ustedes están viendo el verbo yictol. Los que no saben qué cosa es el verbo yictol, por favor vean el video en relación al verbo yictol, porque de esa manera van a entender lo que voy a hablar en este momento. Habíamos dicho que en el sistema perfecto existen sufijos. Bueno, en el sistema imperfecto, yictol, existen sufijos y prefijos. Eh, Habíamos dicho que estos sufijos y prefijos en el yictol, los prefijos, son gttt, gttt, ni en los prefijos, y aquí tenemos el prefijo ti. Así que esto no es parte del verbo, esto es parte del prefijo del sistema imperfecto. Así que este es un verbo imperfecto, imperfecto. Yo te ruego, por favor, que veas el video del verbo yictol para que me entiendas lo que estoy diciendo aquí. El ti es parte del sistema imperfecto. Entonces, no es parte del verbo, porque el verbo solo puede tener tres consonantes, como habíamos dicho. Aquí están las tres consonantes: una consonante, dos consonantes y tres consonantes. Solo hay tres consonantes. ¿Y cuáles son estas tres consonantes? Sahar. ¿Por qué digo sahar? Porque en la raíz normalmente utilizo siempre las vocales kames y pataj para todas las raíces. Entonces, por eso digo sahar. Eh, la raíz, sahar, significa recordar, recordar. Eso es lo que significa. Así que esta parte quiere decir recordar. Es el verbo recordar. Esto es lo que significa, recordar. Ahora, esto está en el imperfecto, ya lo sé, porque esta es la señal del imperfecto y esta es la señal de la segunda persona. En algunos casos podría ser la tercera femenino también. Tercera persona femenino. ¿Ok? Pero es singular, ambos casos son singular. ¿Ok? Singular y singular. Entonces, vamos a suponer que es la segunda persona. Tú recordaste, pero está en imperfecto. El imperfecto siempre es algo inconcluso que mayormente se traduce como futuro. Normalmente, no siempre, pero mayormente se traduce como futuro. ¿Ok? Entonces tú tienes aquí, tú recordarás, pero ahora viene el sufijo pronominal que es a quién. La señal del no la señal, sino el objeto directo. Este sufijo pronominal, ¿a quién se va a recordar? Al nu. ¿Y qué cosa es nu? Si vamos a la tablita anterior, nu es nosotros. Entonces, ese nu que está aquí es a nosotros. Tú recordarás a nosotros. Tú nos recordarás. Esa sería la traducción. Este es tú, este es recordar y este es nosotros. Tú nos recordarás. Esa es la traducción de este verbo que tiene tres partes siguiendo la obra de Jack el Destripador. Hemos dividido el verbo y nos hemos dado cuenta que la primera parte, esta porción, es el prefijo del imperfecto. Luego tenemos la raíz conformada de tres letras y luego tenemos el sufijo pronominal que nos indica quién se realiza la acción. Entonces ya tenemos quién realiza la acción. Tú realizas la acción. ¿A quién se realiza la acción? Al nu, que es nosotros. ¿Ok? Es importante que diferencies esas tres cosas. Así que, bueno, vamos a evaluar esto. ¿Cuáles son las partes más difíciles de entender de este tema? Piensa en eso y trae eso cuando participamos en la clase para que puedas hacer tus preguntas. Muchas gracias. Esperemos que este tema haya sido de beneficio. A veces en el hebreo se necesita prestar bastante atención a los detalles y en general en cualquier idioma. Si vas a aprender un idioma es necesario prestar atención a los detalles. Muchas gracias.